El mundo al instante. Hace tiempo que quería que conversáramos de un escritor que para mí es uno de mis favoritos de toda la vida. Por supuesto que lo deja un poco de lado porque hace tiempo que no lo leo, pero si yo lo retomo, como hizo hace un par de años con una de sus obras, de nuevo me volvió a la cabeza y dije, tengo que seguir leyendo mucho de él. Estamos hablando de Isaac Asimov. Isaac Asimov es uno de los grandes escritores de ciencia ficción, y no solo de ciencia ficción, que ha existido. La Edad de Oro, también para que ustedes sepan, con- convoca un poco el tiempo entre los años 30, 40 y 50, más o menos. El año 39 se supone que es cuando se inicia la Edad de Oro de la ciencia ficción. ¿Y por qué? Porque hasta esa época lo que primaba era una es- escritura de la ciencia ficción muy orientado al pulp, por supuesto, porque ahí es donde se publicaban, y que eran relatos más que nada eh, muy pegados a la aventura, más que la ciencia ficción dura, más que el relato duro de los avances científicos o una especulación científica basado en lo que se sabía hasta el momento de ciencia, sino que ahí pónganse en el lugar de el Capitán Futuro, eh, no sé, John Carter de Marte, o sea, todo eso era lo que se utilizaba en ese momento como ciencia ficción. La ciencia ficción era solamente un método de escape entretenidísimo, pero era un estilo literario que estaba, por supuesto, muy atrás, dejado de lado y mirado menos, por supuesto. En cambio, en los años 40, cuando empieza la edad de oro de la ciencia ficción, gracias a John Campbell Jr., que es un editor que estuvo a cargo de una revista que se llama Astounding Science Fiction, que le dio el giro suficiente para que empezaran a cambiar el tipo de escritura por un tipo de escritura de ciencia ficción mucho más dura, con otros temas, con temas éticos de por medio. Y ahí es donde viene el cambio y ahí es donde viene la edad de oro de ciencia ficción que duró hasta como los años 60. Y ahí Isaac Asimov fue uno de los pilares importantes. Pero ¿quién es Isaac Asimov? Isaac Asimov es un escritor ruso, nació en la Unión Soviética, cerca de Bielorrusia, en un pueblito muy chiquitito, y a los 3 años sus padres emigran a Nueva York y llegan y se instalan muy pobres, y eran dueños de una tienda, de una confitería, donde vendía un almacén básicamente, donde vendían muchas cosas y dentro de eso vendían diarios y vendían revistas pulp. Y él, desde chiquitito, trabajaba, por supuesto, ahí en esa tienda, ayudando en la caja, ponte tú, y se dedicaba a leer en los ratos libres, leía estas revistas que llegaban y las dejaban, las leía inmaculadamente para que no se ojearan, para que no se gastaran para poder venderlas y las dejaba ahí. Y se las tenía que aprender de memoria. En una época en que, por supuesto, no había ninguna posibilidad de tener una copia, no tenían plata tampoco para comprarla, por lo tanto se trataba de aprender de memoria las historias que leía. Y ahí entonces dijo, pucha, yo necesito empezar a crear mis propias historias para poder tenerlas, para poder volver a tenerlas y revisarlas, y él empezó a escribir. Y así como a los 19 años, él empezó a publicar en estas mismas revistas que él tanto le gustaba. Por lo tanto, su carrera empezó en una primera etapa solamente con cuentos, con relatos que publicaba en estas revistas. Aproximadamente, mira, tengo el dato. A él aproximadamente publicó 429 libros. Esos 429 libros es, están, por supuesto, agrupados en los relatos que él publicó inicialmente, que se empezaron después a hacer como libros, que era muy típico en ese momento, y se publicaban libros de, no sé, pues de 12, de 15 de esos cuentos, ¡pum!, y se sacaba un libro. Y esa primera etapa duró aproximadamente
hasta desde el año 39 que él empezó a publicar a los 19 años, hasta el año 50, donde publica por primera vez una novela. Y esa novela se llama Un guijarro en el cielo. Y ahí mezcla, por supuesto, entre novelas y relatos hasta el año 58. Y ahí termina su primera gran edad, su primer gran periodo de publicaciones. Y el año 58, con El sol desnudo, termina su primera etapa, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque el año 57, aquí lo ponemos la referencia como mundial, el año 57 se lanza el Sputnik. Y él, en ese momento, un profesor de química, él había estudiado química, es un doctor en química, y que se dedicaba en sus ratos libres a escribir relatos, y estos relatos cada vez eran más famosos, por así decirlo, por las cartas que llegaban de la revista, y empezaba a publicar en varias revistas a la vez. Por lo tanto, él, llegado ese momento, y a partir del lanzamiento del Sputnik, la gente se interesó mucho por los temas científicos y por los temas de la astrofísica, de cómo era el universo, de cómo eran los planetas, todas esas cosas. Por lo tanto, se volcó un poco a la ciencia ficción, pero también se volcó hacia la divulgación científica. Y ahí él cambia un poco de rubro, por así decirlo, porque las mismas revistas donde él publicaba habían secciones dedicadas a la divulgación, y le pidieron si él podía escribir de lo que sea, básicamente. Y él escribía de lo que se le iba ocurriendo, y así publicó, exactamente tengo el dato acá, 399 artículos entre el año 58 y el año 82. En todos esos 25 años publicó casi 400 artículos. Y por supuesto esos artículos se fueron juntando, se fueron arreglando y se fueron haciendo libros. Y finalmente, y en esa época de, de esos años en que lo que más producía era divulgación científica, solamente produjo 4 novelas. De esas 4 novelas, solamente publicó 2 de ciencia ficción y cambió incluso de rubro, publicó 2 de misterio policiales. Así que él era absolutamente ecléctico en lo que hacía. Y finalmente, desde el año 82 en adelante, hasta su muerte, que fue el año 92, o sea, estos 10 últimos años, se dedicó nuevamente a la ciencia ficción. Ahí hizo como mezcla, porque empezó a escribir muchos de nuevos relatos, escribió muchas novelas, donde muchas novelas que continuaban cosas que él había escrito previamente, y escribió también de divulgación. Así que escribía de todo en ese tiempo, en esos últimos 10 años de vida. Si podemos nosotros agrupar qué es lo que escribió Isaac Asimov, que dijimos que son casi 430 libros, tenemos eh, 3 cosas, básicamente tres como grandes subgrupos de obras. La primera es la obra propia, la obra de cuentos y novelas, ficción. Em, Aquí, dentro de la ficción, nosotros vamos a tener un legado que es imperecedero, que son básicamente 2 grandes grupos de novelas y relatos. Por un lado son los robots, y por otro lado la saga de la Fundación. La saga de los robots se inició con la publicación de Yo Robot, que son varios cuentos unidos, encadenados entre sí por un eh, factor común, que es básicamente que es una entrevista. Es una entrevista a una psicóloga de robots que se llama Susan Calvin. Entonces es alguien, como un periodista, que va a entrevistarla sobre su vida, sobre su trabajo, y muchas veces habla sobre algún caso interesante que haya tenido, y es un cuento, y que a todos estos son cuentos que ya había publicado previamente, Isaac Asimov. Pero también pues, decía, por ejemplo, bueno, es que es importante considerar este tema porque tiene muchas repercusiones, y yo puedo contar una experiencia que supe. Entonces, ahí también como se la sacaba Isaac Asimov para tratar de hablar
y presentar un cuento que no tenía nada que ver con este personaje, pero que también tenía que ver con los robots. Entonces, finalmente se hacía una misma cosa, porque él trataba de unir todos lo- los conceptos de robots, de problemas éticos que implicaba el trabajo de los robots en un mismo concepto. Y eso es Yo Robot, ¿ya? Un libro increíble. Aquí también tenemos que hablar un poco del estilo de narrativo de Isaac Asimov, que ha sido muy criticado y que actualmente, claro, uno puede decir está un poco desfasado en el tiempo, porque aquí lo que más importa para Isaac Asimov es la idea y los diálogos, más que las descripciones. Por lo tanto, si estamos hablando de ciencia ficción y no le pone importancia en describir, no sé, pues, cómo era una nave, o cómo era, no sé, pues, una base, o cómo era, no sé, un artefacto que está utilizando, como que la gente como que, "Ah, pero no está escribiendo nada, es muy ambiguo". Pero eso también le da mucha fluidez en lo que está escribiendo. Por lo tanto, es muy interesante y para ese momento era como muy penca, por así decirlo, la forma en que escribía, pero si uno lo mira ahora, la literatura de ahora es básicamente esa. Lo que más importa son los diálogos, más que las descripciones. Entonces, también estaba quizás muy adelantado a su tiempo en la forma en que escribía. Después intentaron hacer una compilación en los cuentos completos, que hicieron el tomo uno, que es un libraco así, hicieron el tomo 2, que también es un libraco, pero quedó incompleto, porque se supone que iban a ser tres. Esto llega hasta como los años 80, una cosa así. Entonces, como desde el inicio, desde el año 39 hasta como casi los años 80, un poquito antes. Entonces faltan los últimos 10, 12 años. Entonces quedaron incompleto un tomo 3. Nunca existió, nunca se publicó. Entonces eso siempre se encuentran como antologías sueltas. Un caso curioso, porque perfectamente se podría editar y publicar en la actualidad, pero como no vende tanto en este momento Isaac Asimov, mejor no lo hicieron. Entonces quedaron solamente estos dos. Curioso. Ahora, también tiene, no solamente de ciencia ficción, porque estos básicamente son todos obras de ciencia ficción, sino que también tiene cuentos policiales de misterio que se llama De los vivos negros. Y tiene incluso una fantasía con terror que se llama Azazel, que es un demonio que cuenta las cosas que les va pasando, cómo va tentando a la gente. Muy en la onda y la boga de un capítulo de Millennium. No sé si se acuerdan de esa serie en que un policía podía ver eh, a los ángeles y a los demonios, y en uno de los capítulos se trataba de cómo varios demonios se juntaban para contar sus aventuras de cómo tentaban a los humanos. Y esto es más o menos lo mismo, pero un puro demonio, que se llama Azazel, cómo tentaba a los humanos. Súper interesante, súper adelantado. Se adelantó también como 15 años a lo que pasó en Milenio. Eso más que nada su obra de cuentos y relatos. Ahora, en novelas, dijimos que las primeras novelas hizo en el año 50, hizo también muchas novelas. Aquí también hizo unas novelas de ciclo de robots. Ya la primera de ellas es esta, que se llama Bóvedas de Acero. ¿Qué tiene de gracia, qué tiene de interesante? Que es una novela en que mezcla ciencia ficción con lo policial. Y aquí tenemos un detective que es humano y su ayudante, muy en la onda de, por supuesto, de Sherlock Holmes con Watson. Sí, es un detective con su ayudante. Pero aquí su ayudante, perdón, es un androide. ¿Ya? Es un androide muy como Data del viaje a la estrella en la nueva generación. O sea, se sabe que se cacha que es un robot, pero básicamente tiene las mismas funciones y no tiene mayor diferencia que algunas cosas del color, de la piel, pero básicamente es un robot que es mucho más longevo, por supuesto, porque es indestructible, pero se adelantó también. Es como Data, ¿ya? Es como un detective humano que tiene que investigar un crimen
donde está involucrado un robot. Por lo tanto, y aquí viene el otro eje que también está muy presente en el Yo Robot, que son las tres leyes de la robótica. ¿Y qué son las tres leyes de la robótica? Son leyes que inventó Isaac Asimov y que hasta el día de hoy se utilizan incluso en la ciencia para tratar de limitar las aplicaciones de la robótica, que entre paréntesis, robótica es una palabra que inventó Isaac Asimov. Robot existía, viene una obra de teatro rusa, que es como un trabajador que no se cansa, una cosa así. Pero robótica no existía como tal, y esa palabra la inventó Isaac Asimov. Y las tres leyes de la robótica, que se las voy a leer acá, dice, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción, o sea, por dejar de funcionar, de actuar, dejar que un ser humano sufra daño. Esa es la primera. La segunda dice, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y la tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde sea, hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Este dice Manual de Robótica, 56 edición del año 2058. Él inventó estas leyes y todos sus relatos de robots y novelas de robots se basan en que éticamente o lógicamente se están alterando estas leyes. Entonces, por ahí va la cosa y por ahí este detective tiene que investigar cómo mató a un humano si tiene estas leyes, básicamente. Y así existen varias novelas de ese ciclo de los robots. Pero llegamos a su ciclo que es más eh, fascinante y más perdurable como legado hasta el día de hoy, que es el ciclo de la fundación. Esto es una joya, ganó el premio Hugo a la mejor saga de ciencia ficción de la historia. Em, tiene una historia increíble porque él se basó en la caída del Imperio Romano, real. Leyó incluso un libro que dijo que le gustó mucho, que hablaba de la caída del Imperio Romano, y él quiso como extrapolarlo. ¿Qué pasaría si hubiera un gran imperio a nivel de la galaxia y ese imperio de alguna manera se viniera abajo, producto de su propio peso, de sus propios problemas, se viniera abajo? ¿Y cómo se podría hacer para evitar que este daño sea tan largo? Porque eventualmente podrían ser hasta 1000 años de oscuridad y decadencia. Star Wars, ¿eres tú? También se adelantó. La capital, el planeta capital, que es Trantor, muy, muy, muy parecido a Coruscant. O sea, es lo mismo y toma muchas ideas de esto. Esto lo empezó, y lo más curioso, estos fueron relatos, son como novelas cortas que también publicaba entre estas mismas revistas y muy espaciadas. Y él mismo quiso como que fueran una historia que se iba contando, pero donde no era importante el seguir un puro personaje, sino que lo importante era seguir la historia, en este caso como de la humanidad, en diferentes momentos temporales, que tuvieran una línea común, que es esto, como evitar el colapso de la galaxia del imperio. Entonces, pasaba por la primera historia en un momento tanto, la segunda historia pasaba, no sé, 100 años después, la tercera historia pasaba 200 años después, ya estaban todos los mismos, los personajes anteriores muertos, pero la historia continuaba. Y eso es maravilloso. Y eso al transcurso de 3 libros, ¿ya? Fundación e Imperio y la segunda fundación, que son las tres medulares de la trilogía. Ahora, después de ese exitazo que significó la saga de la fundación, vinieron 2 secuelas que contaban lo que pasaba después y 2 precuelas que lo que contaba antes. Y esas secuelas y precuelas sirvieron indirectamente, esos ya se fueron, estamos hablando del año 80, que dijimos que ahí retomaba cosas que había escrito décadas antes. Sirvieron para unir cabos y para fusionarse con los robots
y con otra serie que había escrito que eran del Imperio. Que él dice siempre, sin quererlo, y escribí como una historia del futuro, de todo lo que pasaba en el futuro, desde que la Tierra empezó a colonizar planetas exteriores, empezó a utilizar robots, no utilizaba muchos eh, tripulantes por el largo de los viajes, y después cuando empezaron a colonizarse, y hasta que con los milenios pasaban los milenios, la Tierra empezó a quedar en el olvido, quedó como radioactiva, y después ya no fue como proscrito y volver a la Tierra, y como que se olvidó. Pasó tanto tiempo que se olvidó y se formó este imperio. Y esta selección dice trilogía del imperio porque son 3 novelas también. Se llama Polvo de estrellas, Una corriente del espacio y Un guijarro en el cielo. Son 3 novelas que ocurren como marco temporal antes de la fundación y ya tenía el imperio formado. Y después de los robots. Entonces, estas novelas que publicó, que se llaman Preludio a la Fundación, Hace la Fundación o Fundación y Tierra, les permitieron unir todos estos elementos y formar una sola historia. Es una cosa impactante, impresionante. Em, Eso respecto a su obra recién, el primer punto que es su obra de ficción. Em, en segundo lugar, que incluso es más importante, pero está un poco más dejado de lado, es el tema de la divulgación. Porque dijimos que él dedicó casi 25 años a escribir cosas que no tenían que ver con la ficción, sino que escribía divulgación, la gran mayoría científica. Y él, ¿a qué le pegaba harto? A las matemáticas, a la química, por supuesto, ser un doctor en química, y a la astronomía, a la astrofísica. ¿Ya? A la física propiamente tal, no le pegaba mucho. No le pegaba mucho a la física así como de terrestre, sino que la astrofísica, el estudio de los planetas, del universo, de la formación del universo, eso le pegaba mucho. Y aquí hay unos ejemplos que se llama Guía de la Tierra y el Espacio, de Isaac Asimov, que son los ensayos, los artículos que sacaba en la revista y que se fueron compaginados y hecho libro. Aquí esto es como pregunta. En otras partes son capítulos, cada uno es un ensayo de un tema X, así de dinosaurio, del el átomo, del electrón. Y lo interesante es que es muy ameno. Es muy ameno, es muy fácil de leer. Él trata de contarte con perita y manzana cualquier cosa difícil, te lo hace más fácil, te cuenta la historia. Por ejemplo, ya no sé, hablar del átomo, cuenta la historia de quién descubrió el átomo, cómo fue, te cuenta el experimento que te hizo. Entonces, es muy interesante. Hay un libro que se llama La historia de los números y que habla de cómo fue la historia de cada uno de los números y en las diferentes etapas de la historia, ejemplos. O sea, es maravilloso como divulgador. Él siempre tomaba la historia para tratar de explicar algo. Él iba como eh, en el tiempo de cómo se fue evolucionando algún concepto. Y eso mismo le sirvió para contar ciencia, para contar matemática, pero también tenía libros de historia. Tenía una guía de la Biblia, dividió en dos, una guía del Antiguo Testamento y una guía del Nuevo Testamento. Y tenía una serie de libros, que editó ya como libros propiamente tal, donde contaba elementos de la historia propiamente tal. Y se le llamó así, en forma general, Historia Universal Asimov. Y son 14 libros. Hay uno dedicado a los griegos, uno a los romanos, una de la media alta, una de la media baja, uno, no sé, a la formación de Estados Unidos, otro la segunda parte es de Estados Unidos, otro, no sé, de Mesopotamia, así. 14 libros donde resume gran parte de la historia de la humanidad contado por Isaac Asimov, de una forma muy didáctica, muy entretenida, que incluso uno se ríe de repente de las cosas que está narrando. Así que muy bien, muy bien. Y en tercer lugar, esto lo dije bien cortito, pero ahora ya, si no vamos a estar hablando mucho rato. En tercer lugar, son importantes las antologías. Él se dedicó a recolectar mucho material de muchos cuentos, muchos relatos de la ciencia ficción como gran amante, gran lector de la ciencia ficción,
de la época dorada de la edad de oro de la ciencia ficción. Entonces sacó un libro que se llamaba Los Premios Hugo, donde, por ejemplo, ya, Premio Hugo del año 55. Y ahí entonces empezaba a decir, ya, empezaba a publicar los ganadores con una nota que él mismo escribía antes, cuando partía. Pero él no solamente contento con esto, dijo, pucha, a mí me gustaría hacer cosas previas a la Edad de Oro, de lo que yo leía, hacer una selección de los libros, de los relatos que a mí me gustaban leer, y sacó una compilación que se llamaba Antes de la Edad de Oro, que también hablaba, contaba un poco sobre eh, lo que él le gustaba, no lo mejor, sino que lo que él leyó mucho y le gustó y lo rescató. Y ahí en cada uno va contando la historia de cómo apareció este libro, este relato en su vida, cuando lo leyó, cómo le gustó, cómo lo encontró ahora. Y cómo lo rescató también del olvido, quién se lo pasó. Entonces, todo eso lo cuenta como un prólogo al relato que es muy, muy, muy interesante. Súper interesante. Y hay otra, más después, hay otra colección que él le puso el de Early Asimov, así como el Asimov temprano, el Asimov de los primeros días, en que él mismo se dio cuenta de que en sus colecciones de compilaciones de cuentos, en estas compilaciones, quedaban de lado los primeros trabajos que estaban perdidos, probablemente dice que a nadie le iba a gustar, que a la gente eh, lo criticaría mucho si lo publicara porque no tiene la calidad que tenía después. Pero igual recibió tanta carta, porque volvemos a lo mismo, él es súper sobrado, él recibió tanta carta diciendo que él quería todo que se animó y a sacar esto. Y sacó, son 3 libros, como de 300 páginas cada uno, donde muestran sus primeros trabajos, desde cosas que encontraron, no sé, en cuadernos del colegio, en los primeros versiones de algunos de sus cuentos que fueron publicados, cuando fueron rechazados, él las guardaba, entonces él publicó todo eso. Todo eso está también publicado. Así que es una cantidad increíble de cosas que él ha publicado a lo largo de su vida. Y ya para terminar, solo me resta invitarlos a que descubran, si es que nunca han leído a Isaac Asimov, o redescúbranlo, si es que lo leyeron alguna vez hace muchos años, porque él estuvo bien de moda en los años 90. Probablemente cuando se murió estuvo bien de moda y se editaron muchos libros, pero actualmente es difícil encontrar cosas de Isaac Asimov. Con suerte podía encontrar Fundación por la serie que están dando en Netflix, en Apple TV, que en realidad toma como el puro nombre nomás y cosas muy generales, pero es totalmente diferente a lo que se muestra en la tele, a lo que sale en el libro. Pero es lo único que uno puede encontrar. En cambio, las otras cosas son más difíciles. De repente, en algunas ferias de libros aparecen así ya, listo, cuentos completos. eh, pero sí, yo les recomiendo encarecidamente que no olviden a Isaac Asimov, lean Isaac Asimov. em, Siempre es bienvenido eh, su aspecto también de divulgación, porque la divulgación científica que él hace es muy, muy eh, apta para todos, ¿ya? No es una cosa muy rebuscada, ni utiliza muchas frases extrañas, no, si él va contando una historia, es muy, muy, muy didáctico para contarlo. Eh, Su historia universal también es maravillosa, así que yo los dejo invitados para que lean Isaac Asimov, léanlo, no lo olviden, que no vaya al olvido, porque si se va al olvido es lo peor que le puede pasar a un autor de esta talla. Así que invitados, por supuesto, a no olvidar a Isaac Asimov. Nos vemos.